Hola, buenas tardes chicos, buenas tardes a todos. Hari ini saya ada wawancara singkat dengan seorang bule dari Spanyol. Mi nombre es Antonio, vengo de Valencia, de España, y gracias por acogerme aquí. Kebetulan kita hari ini ada tur yang cukup singkat, cuma mengunjungi air terjun. Jadi sore hari kita pakai untuk wawancara, dan hari ini kita akan membahas topik mengenai handphone. Kalau orang kita bilang HP, kalau di Spanyol itu diterjemahkan el mobil, tapi bukan mobil yang di sini. Kalau mobil itu bahasa Spanyolnya el coche. Topik saya hari ini el mobil yang artinya handphone. Jadi saya akan menanyakan mengenai HP apa aja yang dijual di Spanyol. Oke, kita lanjutkan video. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan ke teman bule kita yang bernama Antonio. Antonio, cuéntame, ¿qué marcas de móviles que se venden más ahí en España? Dependiendo del presupuesto que tengamos, ¿vale? Tenemos diferentes gamas de móvil. Normalmente en unidades de móvil se venden más marcas como Xiaomi, Oppo, Realme. También tenemos algo de Huawei, aunque menos. Y luego eso es en Android. Si nos vamos a marcas un poco más diferentes de procesador o sistema operativo, ya tendríamos Apple, ¿vale? Apple, como ya sabéis, pues es para un target de cliente más alto, ¿vale? Que no quieren un Android, quieren otro sistema operativo. Vale chicos, Antonio menjelaskan bahwa di sana mirip sama di Indonesia. Itu jenis HP yang dijual yang Android itu kebanyakan HP Cina. Itu seperti Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei ada tapi sedikit karena dia ada masalah dengan aplikasi Google. Kalau untuk yang kelas menengah ke atas itu biasanya Apple. Itu kita tanyakan berapa sih range harganya kurang lebih di Spanyol dengan Indonesia. Pues si no te importa, nosotros queremos saber cuánto vale un iPhone 13 Pro Max, si tiene un precio parecido como aquí o no. Y también queremos saber realmente el Xiaomi más barato cuánto puede costar. Vale, si nos vamos a un iPhone 13 Pro Max, hay diferentes gigas de capacidad. Entonces partiría desde 128 gigabytes. El precio primero sería 1.279 euros, ¿vale? Si pasamos a 250 son 1.379 euros. 512 ya subiríamos a unos 1.600 euros aproximadamente. Y si ya queremos un terabyte, que es el máximo, serían unos 1.789 euros aproximadamente. Ese es el precio medio de iPhone 13 Pro Max. Jadi harga HP di sana kurang lebih sama. Kalau kita mau beli yang Pro Max yang memorinya paling rendah, itu harganya kurang lebih 17 juta. Itu habis itu naik 19, 20, bahkan ada yang 25. Itu tergantung model yang kita beli. Tapi pada prinsipnya harga HP di Spanyol itu mirip dengan harga HP di Indonesia. Jadi kita bilang el móvil de aquí tiene un precio parecido como el móvil de España. No hay una gran diferencia porque al final la marca es internacional y siempre pone el precio parecido o incluso el mismo precio en función de impuesto de cada país. Jadi kurang lebih sama harganya. Beda mungkin karena ada peraturan pajak atau apapun yang berpengaruh. Tapi pada prinsipnya kalau kita mau jujur sih, orang Spanyol ada yang bawa HP yang bagus juga, yang jelek juga, tergantung mereka kelasnya mau gimana, suka pamer atau tidak. Jadi kita bisa bilang lah, kita nggak boleh berendah diri karena di sini juga banyak anak muda yang pakai iPhone,
Bahkan di sini market second iPhone-nya itu besar, hampir sama dengan di Spanyol. ¿Qué tengo que preguntar más? Otra cosa, si hay un mercado negro, kita di Indonesia selalu ngomong masalah black market. Apakah di Spanyol ada black market dari iPhone atau tidak? Kalau yang produk Cina itu mungkin udah biasa, itu kita harganya masih standar, orang tidak mungkin beli yang black marketnya, tapi kita ngomong yang Apple yang standar harganya di atas. Yo quiero saber una curiosidad. En España existe el mercado negro de iPhone o de la marca Apple. En España realmente no hay un mercado negro porque si tú, por ejemplo, a ti te roban el teléfono iPhone, ¿vale? Puedes contactar con Apple y el email lo bloquean. Solo serviría para piezas, ¿vale? Si en un momento dado quiere alguien conseguir piezas del teléfono y hay una tienda que comercializa con reparaciones y cosas así, sí que a lo mejor a ese comercio le puede llegar a interesar. Pero el problema que tienen es que localizan el teléfono. Y entonces, al localizar el teléfono, en España, a partir de 500 euros, eso se considera un delito. Y entonces te puedes meter en un muy gran problema porque es delito. Y como te geolocaliza el teléfono, te detectan, la policía va donde está. Y entonces es un problema. Por norma general, hay un mercado de segunda mano, pero no hay un mercado de negro de te robo el teléfono y lo puedo vender como de segunda mano. No, tiene que ser legal. Vale. Berdasarkan penjelasan Antonio, jadi di Spanyol nggak ada yang black market, karena di sana kalau misalnya iPhone kita dicuri, itu kita bisa telepon ke service centernya atau pusat dari Apple, nanti itu diblokir emailnya, jadi nggak bisa digunakan. Yang bisa cuma mungkin mereka bongkar, itu kita bilang part-partnya aja yang dipakai untuk perbaikan. Tapi pada dasarnya kalau iPhone itu katanya di sana kalau bisa dilokalisir, dia kita tahu lokasinya, itu nanti bisa dilaporkan ke polisi dan itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Tapi kejahatan di Spanyol itu ada dua jenis. Itu kalau misalnya mencuri, itu di bawah 300 euro, kurang lebih di bawah 4,5 juta, itu dianggap sebagai hurto. Istilahnya itu namanya tipiring kalau di Indonesia, tindak pidana ringan. Jadi biasanya mereka nggak perlu masuk ke penjara. Tapi kalau udah di atas itu, misalnya 500 euro atau 7,5 juta atau di atas 300, itu sudah dianggap sebagai kejahatan dan mereka bisa berakhir di penjara. Walaupun penjaranya nggak kayak kita, karena di sana penjara itu bagus, mereka juga bisa mengenyam pendidikan dalam penjara ataupun mereka bisa kuliah di penjara. Itu aja. Tapi yang nggak dapat kebebasan. Kebebasan dalam bahasa Spanyol itu libertad, la libertad. Jadi si entras a la cárcel no consigues la libertad, te da de comer, no te da la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, pero nunca te da la libertad. Así que hay que ser buena persona. Pues nada, Antonio, tienes que despedir a mis seguidores. Bueno, a todos los seguidores de Riasa, gracias por acogerme aquí en Bali. Continuar con él, darle a likes, suscripciones, etcétera. Merece la pena, muy buen tío, mejor guía, pero aún mejor persona. Gracias por todo. Muchas gracias a nuestro invitado de hoy, porque por lo menos nos ha explicado todo muy claro. Puede ser, hay una parte que no podéis entender o no, así que bueno, si os gusta con este vídeo, por favor, lo siento, jika kalian suka dengan video ini, silakan like, share, and subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai bahasa Spanyol ataupun kata-kata yang kurang dimengerti,
silahkan komen di bawah. Terima kasih banyak. Muchas gracias por todo. Nos vemos en otra ocasión. Adiós Adiós. y hasta luego.